Acompáñenme en oración. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por permitirnos reunirnos el día de hoy. Y te oramos, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, enseñándonos, mostrándonos, dándonos más conocimiento de ti, Señor, para que por medio de tu palabra seamos transformados, Señor, para que por medio de ella tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y continúe esa obra de santificación que tú ya iniciaste en cada uno de nosotros. Ponemos esta predicación en tus manos, que seas tú mostrándonos más de ti. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el libro de Hechos, en el capítulo 5, del versículo 11 al 16. Los vamos a leer más tarde. Por lo pronto, hago un pequeño resumen muy corto para enmarcarnos en qué ambiente es que Lucas está escribiendo esto. Lucas en estos versículos está haciendo como una especie de resumen de todo lo que estaba sucediendo en esos días. Y después de describir el comportamiento de los que pertenecían a la iglesia, de cómo era la iglesia, esa primera iglesia que se estaba creando, qué era lo que hacían, y ahí en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 42 dice: y perseveraban en las cosas que hacían en la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo esto que estamos viendo forma parte del relato de Lucas, del relato de Dios por medio de Lucas, de cómo se dio inicio a la iglesia de Cristo. ¿Qué características tenían? ¿Qué hacían? ¿Cómo se comportaban unos con otros? ¿Cuál era su principal propósito? ¿Cómo fueron ellos transformados poco a poco con base en la predicación de lo que se habla acá, de que perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En ese momento, pues no podemos decir que perseveraban en la doctrina de Pablo o de todo lo que tenemos explicado en el Nuevo Testamento, porque ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Estaban escribiéndolo hasta ahora, el Nuevo Testamento. Ellos no tenían la ventaja que nosotros teníamos, pero ellos tenían directamente la enseñanza de Cristo Jesús, y eso era lo que ellos, de acuerdo a lo que ellos aprendieron de él, trataban de mostrar con esa iglesia que estaban ellos iniciando. Ahora, después de describir cómo era la relación entre ellos, Lucas, ¿recuerdan? En lo que se refiere a la administración de sus bienes, ¿recuerdan eso? Bueno, dice que hacían en la iglesia, pero también en su vida social y de hermanos, cómo funcionaba esa primera iglesia. Una de las cosas que hacían era, si alguno poseía bienes y veía que otro hermano estaba en necesidad, no dudaba en vender uno de sus bienes y poner el dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartieran de acuerdo con las necesidades. Hacían eso. Yo tengo un bien, tengo dos bienes, voy a vender uno y con eso puedo ayudar a este hermano que está muy necesitado, cosas así. Entonces, él describe eso, Lucas describe eso, cuál era la costumbre, ¿sí? Pero también narra ese hecho especial, narra ese episodio en el cual un matrimonio, Ananías y Zafira, cómo esa pareja, cómo es disciplinada por Dios. Dios los disciplinó y Dios les quitó la vida por haber mentido en cuanto al valor de la venta de uno de esos bienes que ellos vendían, si querían, para ayudar a la comunidad. No era obligación de ellos hacerlo.
Pero ellos le mintieron a la iglesia, le mintieron al Espíritu Santo diciendo todo lo que vayamos a recibir de esa venta va a venir aquí para solucionar. Nos imaginamos que fue así. Y a la hora de la verdad dijeron que la vendimos en 80, cuando en realidad fueron 100. Entonces eso era una mentira, era una hipocresía de ellos. Era sacar a relucir era para vanagloriarse. ¿Sí? Nosotros estamos dando eso y es todo lo que recibimos, ahí está. Entonces eso fue una mentira y una hipocresía ante el Espíritu Santo, y Dios, al ver eso, los castigó quitándoles la vida. No por haber, como digo yo, no por no haber dado todo, sino por haber mentido al Espíritu Santo. ¿Qué tal con nosotros en una situación de esa? En el 5.3, si ustedes se acuerdan, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y si se acuerdan, lo mismo ocurrió con la esposa que llegó 3 horas después, y la misma cosa. Ella mintió lo mismo y también murió. Puede uno decir que fue por un ataque al corazón o cosas así. Bueno, cualquier cosa tuvo que haber ocurrido porque muriera, de todas maneras. Pero no puede uno deducir que fue un castigo de Dios. Fácilmente, puede uno ver eso. Entonces es después de ese episodio que encontramos el pasaje de lo que vamos a ver hoy. Y entonces lo leo rápidamente. Versículo 11 al 16, Hechos capítulo 5. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tan pronto Lucas cuenta todo eso de que pasó con Ananías y Zafira, lógicamente vino un gran temor entre todos los que escucharon y vieron eso. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es lo que relata ahí Lucas. En estos versículos hay 2 temas bastante importantes que tenemos que resaltar. Uno es el que se refiere a la santidad de la iglesia, a la santidad de la iglesia de Cristo, cómo Cristo quiere su iglesia y cómo fueron esos primeros momentos en que se estaba construyendo la iglesia. Cómo mostró la santidad de la iglesia que Él quería. Ese es un tema, la santidad de la iglesia, la santidad tuya, la santidad mía. Y el otro tema es referente a los prodigios y señales que los apóstoles hacían durante todo el tiempo de la iglesia primitiva. Primitiva no, dentro de la iglesia de los primeros días, eso, vuelvo y digo, lo de la iglesia primitiva, eso a veces se entiende como arcaico, antiguo, ya, no, es la iglesia naciente de Cristo, más bien. Entonces, hablando de la santidad de la iglesia, hablando de ese aspecto, vamos a releer el versículo 11, el 13 y el 14, ¿sí? Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuáles cosas? Lo que sucedió con Ananías y Zafira. De los demás del pueblo, los que están aparte de la iglesia, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Entonces es algo interesante ver eso y debemos tratar de comprenderlo, ¿sí?
Las personas estaban atemorizadas, todo lo que escucharon eso y vieron los de la iglesia y todos los que supieron los de por fuera, por la seriedad que la iglesia le daba, la importancia que la iglesia le daba a la hipocresía, a la mentira y en general al pecado. Eso ya lo habían estado escuchando de Jesús, pero de escucharlo de alguien y verlo ya en la práctica, cómo era que eso funcionaba, pues eso no es fácil, ¿sí? En Mateo 5:30 Jesús decía, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lógicamente, él no estaba hablando de que teníamos que cortarse, sino de la importancia de la santidad del cristiano en general. Sí, una cosa era escuchar decir eso y otra cosa verlo en la práctica. Y ese concepto, eso lo vemos confirmado por Pablo más adelante. Lo que hablábamos también la semana pasada, lo que habló él cuando habla de la cena del Señor, quien no toma dignamente la cena del Señor, algunos han muerto por eso, por no ponerse en paz con Dios en ese momento, tomándola indignamente. Y hay otros versículos que demuestran lo mismo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 3, 10, 12, lo leo rápido. El que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿tú amas la vida y quieres ver días buenos? Bueno, vamos a ver qué nos dice Pedro. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, sin importar si están ahí en la iglesia. Y más adelante dice en 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, imaginémonos lo que dice ahí Pedro, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si Dios castiga así a los creyentes, a los que estamos aquí reunidos, por nuestra falta de santidad, y Dios en ese momento los castigó de esa manera, ¿cómo será el castigo para los que ni siquiera creen en Cristo Jesús? Por eso en el versículo 11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, o sea, sobre el resto de la gente. Pero en el versículo 13 dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Quién iba a querer acercarse a una iglesia de esas? A donde ellos, nadie, no. Como mentiroso que yo soy, no, medio me cogen una mentira y yo mismo muero, no, yo no me acerco por allá. Los demás, o sea, los no creyentes, no se atrevían a acercarse. Eso trae a relucir la verdad de que la iglesia, por ser santa, no es atractiva para los incrédulos. Cuando una iglesia verdaderamente es cristiana, verdaderamente es santa. Y si es verdaderamente santa, ¿qué va a ser de atractivo para los del mundo? No va a ser atractivo. ¿Yo qué voy a ir allá? Si allá no me dejan hacer esto, ni lo otro, ni lo otro. Y se forma una idea de que no, y de pronto, ¿qué tal que me suceda eso? Entonces, es una muestra de lo santa. Prefiere Dios mostrar su santidad y de que su iglesia sea santa a atraer gente. No, vengan, aquí van a tener todo. Aquí, si sufre un dolor de muela, aquí se le quita. No hay ningún problema y no tienen que pagar nada. Y todo es prosperidad. Y si tiene algún problema en su hogar, venga, aquí se lo soluciona. No. Aquí se le disciplina y se le castiga si usted no es santo.
Dios prefirió eso a traer gente y a evangelizar y todas las cosas de la manera como hoy en día estamos acostumbrados a hacer. Volver una iglesia agradable al resto del mundo, hacer las cosas que ellos quieren que se hagan, escuchar las cosas que ellos, pues predicar las cosas que ellos quieren escuchar para que se sientan cómodos. En lugar de decir, no, si usted no es santo, mire lo que le espera. Por eso Jesús en Lucas 14, del 25 al 33, es muy largo, pero es donde, bueno, leo un poco, lo que cuesta seguir a Cristo y lo que Cristo recomienda, ¿sí? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Sí? ¿O qué rey al marchar a la guerra no analiza primero qué tan grande es el enemigo y qué tantas fuerzas tengo yo? Y si las mías son muy poquitas, pues voy allá y trato de negociar algo. El que quiera ser creyente tiene que hacer estoy dispuesto a entregarle en realidad mi vida a Cristo totalmente, todos mis gustos, todos mis placeres, estoy dispuesto a dárselo, estoy dispuesto a darle mi tiempo, estaría dispuesto a darle mi vida a Él a cambio de ese regalo maravilloso de la salvación. ¿Estoy dispuesto yo a hacer eso? Haga cuentas, es lo que dice Jesús. Si no, pues ¿para qué? Usted va a hacer un hazmerreír de todos los demás. Hermanos, no vivamos nuestro cristianismo livianamente. Pidámosle a Dios que nos siga transformando y que ponga en nuestro corazón el deseo de luchar verdaderamente contra el pecado. Eso es lo que glorifica a Dios. Para terminar con ese tema, solo comento, desafortunadamente la iglesia, y nosotros a veces nos sopesamos el daño que se le hace a la iglesia, que cualquiera de nosotros pequemos y que ese pecado se haga público. El año pasado murió uno de los mejores teólogos que ha tenido en los últimos años el cristianismo, David Zacarías. David Zacarías, un teólogo, sabía mucho, es de la India, ¿sí? Y tenía un ministerio grande, y daba conferencias por todo el mundo. Pero él iba seguido allá a Bangkok, allá a la India, viajaba seguido allá. Y allá, pues como iba solo y demás, allá por su trabajo y sus cosas, él acostumbraba a ir a hacerse masajes para descansar un poco. Y ahora, después de un año de la muerte de él, o yo no sé cuánto tiempo lleve ya muerto, salió a relucir la cantidad de pecados sexuales que él cometía allá en Bangkok con las famosas, o no las famosas, con las personas que le hacían los masajes. Algo terrible. Semejante teólogo. Si alguno de ustedes lo conoce, saben de qué estoy hablando. Pero el daño que le hizo a la iglesia es incomparable. ¿Por qué murió el año pasado? Pues bueno, no sabemos, una enfermedad, un cáncer, me acuerdo. ¿Dios castigando? Yo creo que sí. Bueno, de todas maneras, hermanos, revisemos, hagamos cuentas y entendamos que nuestra santidad es lo que Dios quiere. El otro aspecto del que queríamos hablar es lo de los milagros. Los milagros que hacían los apóstoles, que está recalcado aquí en estos versículos. Leamos los versículos 12 y saltamos al 15 y al 16. El versículo 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Tanto, dice el versículo 15,
unos que creían en los apóstoles y en la iglesia. Creían tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Prodigios y señales. La espectacularidad, si hablamos hoy en día, milagros, señales especiales, vengan a Cristo porque esto es aquí una iglesia que por su santidad hace milagros. ¿Qué son los prodigios? Los prodigios son milagros que producían asombro, lógicamente, en las personas que presenciaban algo sobrenatural, algo donde no funcionaban las leyes naturales es sobrenatural. Entonces, observar eso, pues eso es prodigioso. ¿Cómo se hizo eso? Y las señales, los prodigios y señales, las señales se refieren al poder de Dios que actúa tras ese milagro. Las señales carecen de valor a menos que conduzcan a Dios y su verdad. Son señales del poder de Dios y esto es necesario que lo tengamos muy en cuenta. La razón de ser de los milagros, la razón de ser de los prodigios es porque tienen una señal que es mostrar a Dios, que es mostrar quién está detrás de ese milagro, que es mostrar el poder de Dios. Esa es el único motivo, la única razón de ser de los milagros, el mostrar el poder de Dios, el mostrar quién es Él y que Él es el que controla el universo. Y los apóstoles tenían ese poder, pero no solo los apóstoles, algunos discípulos también. ¿Recuerdan ustedes de Esteban? En Hechos 6:8, hablando de Esteban, dice Lucas, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, no solo los apóstoles, también algunas otras personas. Esteban hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, vuelvo y digo, los milagros y prodigios son exclusivamente para ratificar que un mensajero viene y representa directamente a Dios, o para ratificar y reafirmar una verdad que Dios quiere comunicar, alguna profecía. Sucede un milagro para mostrar que ese mensajero sí viene de parte de Dios. Sucede un milagro para, por medio de eso, mostrar que la verdad de Dios es esa. Con ese hecho extraordinario, este principio se cumple. Con este hecho extraordinario se prueba que ese mensajero viene de Dios. Eso es importante que lo conozcamos y que nos lo grabemos, y no de empezar a tomar el milagro como algo que de verdad cualquier persona puede hacer milagros, y por eso ve uno iglesias aprovechándose de eso y aprovechándose de esa situación y de estos versículos, diciendo que se autodenominan apóstoles, siendo que apóstoles no hubo sino los que hubo, y ya no hubo más apóstoles. Pero ahora sí salieron apóstoles que hacen milagros. El próximo miércoles es reunión de milagros, cada quien puede venir a reclamar su milagro. Miércoles 7 de la noche, aquí pueden venir. Como si el poder fuera manejado así, como si los milagros fueran eso, y el motivo del milagro es solo, existen los milagros para sanarlo a usted. Para eso existe el milagro. No. Estamos diciendo, los milagros son para mostrar que hay un mensajero que es de parte de Dios, si sucede el milagro, y que lo que dice está de acuerdo con Dios. ¿Sí? Que lo que dice, los milagros tiene que ser con ese motivo. Mostrar que el mensajero viene de Dios y que lo que dice es lo que Dios
quiere. Esa parte, ese concepto o la utilización errónea de estos versículos y que cualquiera puede hacer milagros y demás, nosotros como iglesia debemos rechazar eso. Dios puede hacer milagros cuando Él quiera. Dios puede usar cualquier persona para hacer milagros. Sí, Él lo hace, Él es Dios. Él puede hacer todo. Pero que X o Y persona tenga el poder de hacer milagros en nombre de Dios y que los puede programar así de esa forma, es algo que va en contra de la doctrina de Dios, en contra de la Biblia. ¿Dónde podemos ver que en realidad un milagro o un hecho prodigioso es para ratificar eso que decimos? Un ejemplo de eso está en Éxodo capítulo 4, del 1 al 9. ¿Sí? Cuando sucede lo de que Moisés va donde Dios le dice, necesito que vaya y libere a mi pueblo, y vaya allá donde el faraón, y le dice esto, le dice lo demás, vaya Dios quiere que libere al pueblo de él, para que vaya y lo adoren, que deje sacar a su pueblo. No, yo cómo voy a ir allá, ¿cómo me van a creer? ¿Cómo van a creer que yo traigo alguna palabra de Dios, de Jehová? ¿Cómo? Nadie me va a creer. Entonces, dice aquí, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende la mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano nuevamente. Milagro. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, le dijo Dios a Moisés. Por ese prodigio es para confirmar de que usted va a llevar un mensaje mío. Ese prodigio. El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, demás. Le dijo además, otro milagro, mete tu mano dentro del seno. Metió la mano ahí detrás. Sí, y cuando la sacó lleno de lepra. Bueno, ahora vuelven a meter. Vuelven a sacar. Ya está buena. Oh. Ese prodigio, ese milagro son los que van a hacer que crean que lo que tú estás diciendo es de parte mía. ¿Sí? Si de todas maneras no te creyeren, entonces agarra un poco de... dice, y si no creyeren a estas dos señales ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, esos prodigios es para que ellos se den cuenta que eso no lo hace cualquier persona, eso solo lo hace Dios. Entonces, que sepan que tú estás hablando de parte mía. Y así hay varios mensajes, varios pasajes en la Biblia donde se demuestra eso, que los prodigios y señales son para ratificar que Jesús era el Hijo de Dios, por eso Él vino, sanó cantidad de personas. Él no vino, su objetivo para su venida del cielo aquí no era para sanar tu enfermedad, no era para salvarte de esta situación financiera o lo que sea. Él no vino a eso. Lo hizo, pero para mostrar de que Él era Dios, de que Él hacía milagros. Milagros como sanar a que este cojo andara, que este ciego viera. Pero se utiliza mal eso. Y claro, ¿cómo no va a ser atractiva la iglesia si es que allá me van a solucionar mi enfermedad y todo? Eso no es a lo que vino Jesús. La iglesia de esos primeros años no era una iglesia que obrara milagros, sino era una iglesia con apóstoles por medio de quienes Dios hacía milagros. No se puede confundir el medio con la causa. La
causa para todo es Dios. Lo principal no es el medio. Romanos 15, del 18 al 19 dice: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo, Pablo hablando, ¿no? Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, decía Pablo. Hermanos, Dios actuaba por la mano de los apóstoles, como dice ahí el versículo 12, que es lo que estamos analizando. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. No dice, y Dios y los apóstoles curaban. No, por la mano de los apóstoles Dios actuaba. No nos dejemos engañar y no permitamos que eso funda dentro de la iglesia de Cristo. ¿Podemos pedirle un milagro a Dios? Sí. Podemos pedírselo. ¿Él normalmente los hace? No sabemos. Oye que no. No perdamos de vista que si sucede un milagro, tenemos que buscar cuál es el mensaje que Él nos está mostrando por medio de ese mensaje. Por medio de quién está haciendo ese milagro y qué mensaje es el que trae. Porque también hay un pasaje en la Escritura donde dice lo siguiente. Donde dice lo siguiente. Cuando se levantare de en medio de ti un profeta o soñador de sueños, dice en Deuteronomio 13, del 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, y además de eso dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Aquí están diciendo, hay algunas personas que hacen prodigios y señales, pero el mensaje no es de Dios. No los tengas en cuenta. Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor se salvará, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, no nos dejemos llevar solo por el milagro en sí, solo por el prodigio, solo por algo especial que sucedió. Eso puede ser de Satanás. Nosotros tenemos que estar identificando de que lo que está sucediendo está de acuerdo con la palabra de Dios y es el mensaje de Él el que están haciéndonos llegar. Y es el mismo mensaje que está aquí ya en las Escrituras. No hay nuevos mensajes. No es de que por medio de esto ahora hay un nuevo mensaje. No, aquí está todo. Y a este mensaje de la palabra de Dios no le podemos añadir ni una jota, ni una tilde, nada. Hermanos, para concluir, no nos dejemos engañar con los milagros y prodigios, sino identifiquemos el mensaje de Dios. Y segundo, o lo primero, sed santos porque yo soy santo. Dios disciplina y defiende
y procura que su iglesia sea santa, por encima de cualquier cosa. Busquemos su santidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te oramos, Señor, de que tú nos cambies, que tú obres en la vida de nosotros, Señor, y que seamos transformados por tu palabra, Señor. Queremos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Queremos creer solo en ti y no en los falsos maestros, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Transfórmanos de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.